que te han robado? A mí no me eches la culpa, José, le digo. Yo no soy esa clase de calaña de mujer para mandar a robar. Y si yo quiero hacer, yo mismo. Buenas noches con todos, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de Marketing Estratégico. Hoy vamos a ver un tema bastante interesante. La última clase vimos, ¿no?, las estrategias, cómo ver la estrategia en función a la competencia, elementos curiosos frente a la competencia. Y hoy vamos a ver un tema con el que me encuentro bastante y que creo que va a ser de mucha ayuda. Vamos a hablar del mercado. Estas clases también vamos a hablar del mercado en sí. Vamos a enfocarnos hoy en lo que es la investigación y sobre todo criterios para la creación de formularios. Este es un tema muy interesante porque siempre veo algunos errores o algunos conceptos que hacen que tu investigación, al crear un cuestionario, un formulario, un banco de preguntas, no salga muy preciso. Y de hecho sea impreciso y los resultados sean totalmente opuestos a lo que de repente un estudio podría mostrar. Por lo que hoy vamos a ver qué criterios, qué cosas hay que evitar y sobre todo vamos a ver algunos casos prácticos con los que justamente me he encontrado en mi experiencia y también recientemente. Así que vamos a empezar por ello. Estos son los 4 temas, grandes temas que vamos a tocar hoy, que va a ser un poco criterios científicos, es decir, ahí vamos a ver un poco qué mentalidad tenemos que tener para enfrentar a lo que es una investigación. Las fuentes o la investigación primaria y secundaria, qué es lo importante de ver en estos puntos. Criterios generales, en este caso vamos a ver errores que encontramos en los cuestionarios y un esquema de cómo armar un cuestionario eficientemente. Si bien este no va a ser un curso, este no es un curso enteramente de lo que es investigación, porque no vamos a hablar, y especificaste esta clase, no vamos a hablar de investigación cualitativa, descriptiva, cuantitativa, experimentos, no vamos a entrar mucho al detalle ni de ello ni de la estadística. Sin embargo, esto les va a dar unos criterios muy útiles sobre qué es lo que tienen que hacer y qué cosas tienen que evitar cuando hagan una investigación para saber cómo sacar información, ¿verdad?, útil para su negocio. Así que empecemos con los criterios científicos. Y acá lo que quiero resaltar son 2 ideas. La primera, bueno, en general, hay que resaltar que hacer investigación no es algo sencillo, porque en realidad no es algo muy natural en el ser humano hacer una investigación así. De hecho, el método científico que nos enseñan en el colegio, en ciencias, en química, el método científico es algo que se ha aplicado recientemente, ¿no? Los antiguos griegos, con toda su tecnología, con todos sus aportes, no realizaban un método científico real, ¿no? No había comparación de pares, era una hipótesis, la probaban, funcionaba, ¿no? Por lo que no es muy fácil decir que hacer ciencias e investigación sea algo muy natural. Dicho esto, existe algo llamado el sesgo de confirmación. Es uno de los sesgos más comunes en el ser humano. ¿Y en qué consisten? Porque de alguna forma es como el ser humano piensa, ¿no? Por eso es uno de los más difundidos, el error al que mucha gente cae cuando hace una investigación. Y es que esto pasa cuando uno tiene una hipótesis. Yo tengo una creencia, yo creo algo y busco toda la información que diga que lo que yo creo es correcto. Y rechazo toda información que diga que no es así. Por lo tanto, ahí ya tienes un sesgo en que tú solo buscas la información que te conviene, por decirlo así. Pero esa es la forma en que el cerebro funciona, ¿no? Le gusta creer lo que le dicen. A nadie le gusta que le digan, no, estás equivocado, no es así. No le gusta y por eso es que este sesgo es tan predominante. Sin embargo, ¿cuál es la mentalidad que tienes que tener, ¿no? El mindset correcto cuando vas a hacer una investigación. Y en realidad es el opuesto. Yo tengo una idea. Creo que mi negocio va a funcionar de una forma, creo que este es un valor muy importante y busco por todo lado hechos que me digan, no, esta idea va a fallar, esta idea, tumbármela, básicamente, ¿no? Porque si yo sé que si mi idea, con todos mis intentos y el intento de otras personas que intentan tumbarla, que intentan ser rigurosas, si mi idea sobrevive a todo ese escrutinio, probablemente es una idea muy fuerte, ¿es cierto? Y eso es lo correcto. Cuando uno hace una investigación, no puede pensar en que esta investigación es para demostrar que tengo razón. En realidad tienes que estar preparado para
Si en caso la investigación demuestra lo opuesto, demuestra de que no es así. Y si no estás preparado, pues lo vas a sesgar y vas a cometer errores como los que vamos a ver más adelante. Por lo que sí, si vas a dedicarte a investigación, tienes que estar mentalizado con que de repente no vas a conseguir una respuesta afirmativa. Y tienes que estar preparado para asumir que la respuesta puede ser negativa. Si la haces de una manera rigurosa y correcta, ¿no? Que al final es lo que quieres, porque si no va a ser una pérdida de tiempo, mejor no la hagas. Dicho esto, vamos a comentar de un ejemplo, que es de una serie. Vamos a ver lo que era el sesgo de confirmación por un suceso que pasa en esta serie y les voy a contar la historia. Esta serie Silicon Valley habla de, ya terminó, pero hablaba de básicamente un grupo de emprendedores tecnológicos, ¿no? Que vivían en Silicon Valley, donde hacen toda la revolución computacional, ¿no? En el mundo, ¿no? Es un lugar muy, muy conocido. De hecho, si ustedes quieren saber cómo no gerenciar una empresa, todo lo malo que hay en una empresa, miren esta serie, porque en verdad el protagonista no es buen gerente, tiene muchos problemas y prácticamente toda la serie se basa en la etiqueta de ser gerente, ¿no? Que bueno, ya en una clase más futura que hablemos también de el nivel de manejo de oración interna para poder comunicar mejor, también vamos a hablar de estos problemas, ¿no? El problema de etiqueta. Sin embargo, acá pasa algo, en esta serie pasa un caso bien curioso que me parecía que englobaba lo que era este sesgo. Y es de que en una trama, en una parte de la trama, el protagonista crea una aplicación. ¿Y qué hacía esta aplicación? Que después iba a ser la raíz para crear su verdadero emprendimiento, ¿no? Pero la aplicación lo que hacía era básicamente, si tú tenías una foto en tu celular, lo que hacía era disgregar la foto en todos los celulares que tuvieran el sistema, ¿no? La aplicación. Entonces, todos los celulares iban a tener un poquito de cada foto. Por lo tanto, tú ibas a tener ibas a consumir menos espacio. Solo ibas a, digamos, por decirlo así, cuando tú querías ver la foto, conectaba a todos los celulares y te mostraba la foto. Pero solo tú ibas a tener acceso, los demás celulares solo iban a tener información suelta. Era una idea muy, muy buena. Pero ¿qué pasa? ¿No? Empieza a hacer la aplicación, hace el test, hace un beta, manda el beta, el test a sus personas que conocen, y todos decían, muy buena idea, qué bien funciona, esto sí es revolucionario. Todos le dicen esto. Y eran obviamente gurús de la tecnología, ¿no? Los que le dicen, porque estaba relacionado con esas personas. Todos le dicen excepto una persona, que era la inversora. La inversora, que era la más lejana, por decirlo así, del mundo tecnológico, le dice, no, o sea, yo lo he intentado usar, me parece muy difícil. A lo que el protagonista le dice, pues, ¿cómo me tratas así? ¿Tú me quieres boicotear? Todos los que son gurús me han dicho que sí es una buena idea, tú no sabes nada. La gente le dice eso. Lanza la aplicación y dicho y hecho, nadie le entendía. Era una aplicación muy rara, muy novedosa, muy extraña, ni botones tenía. Y obviamente, ¿no? ¿Cuál era el error? Que cometió el sesgo, porque cometió justamente el sesgo de confirmación. No preguntó a las personas que iban a usar su aplicación. Obviamente una aplicación tiene que ser masiva, tiene que entenderla la gente, la mayoría de gente tiene que entender cómo se usa. Y él cometió el error de, bueno, yo me voy a guiar por lo que me han dicho mi grupo cercano, que obviamente tiene otras habilidades, otros talentos, son más abstractos de alguna forma, ¿no? Cometió ese error, al final la aplicación falla, o por otro lado, ¿no? Tuvo que invertir demasiado en marketing justamente demasiado en comunicar cómo funcionaba en verdad, de qué se trataba. Al final salió mala la inversión, mala la aplicación y no progresa. Esto es lo que puede pasar con el sesgo de confirmación. Si tú preguntas a las personas que te van a decir sí, pues no vas a tener una información real, ¿no? Y no era porque fueran malas personas, de hecho eran personas con una gran reputación, pero no era el público. Y eso es lo que siempre tenemos que rescatar, ¿no? Pregunta a tu público y sé objetivo. Si tu público no le gusta, no te ofendas, pues no le gusta. Tienes que trabajar mejor. Tú tienes que entender a tu cliente, ¿no? Bueno, esa era la historia que pasa dentro de todas las historias que pasan en esta serie, ¿no? Bueno, es divertida, pero justamente enseña esas cosas, ¿no? Las cosas que uno tiene que evitar. Ahora vamos a hablar un poco de las fuentes. La fuente primaria y la fuente secundaria, o la investigación primaria y la investigación secundaria. ¿A qué se refiere esto, no?
¿cuál es mejor, no? ¿La primaria o la secundaria? Primaria es una investigación que tú haces por tus propios medios, ¿no? O sea, tú haces directamente la investigación. Tú encuestas, tú registras, tú haces tus tabulaciones, tú haces tus gráficos, tú sacas tus conclusiones. Es primario, porque es de fuente primaria, tú mismo. Secundario es cuando tú buscas información de investigaciones que ya están hechas, ¿no? Y cuando tú buscas, digamos, ya, si tú googleas, haces de alguna forma investigación secundaria, ¿no? Pero, ¿cuál es mejor? Y en realidad ninguna de las dos es mejor y las dos tienen que tener un procesamiento de información. Acá pongo dos ejemplos. El primero, el de arriba, es el formulario de Google. Esta herramienta es una herramienta gratuita. Si tú tienes una cuenta Gmail, al toque solo entras a formularios de Google y empiezas a armar tu formulario. Y Google tú lo puedes a difundir, Google te va a registrar las visitas, todo eso. Como esta herramienta hay muchas, hay el SurveyMonkey, en fin, hay varias, que son muy fáciles de utilizar y son gratis. En este caso tú haces tu formulario, lo contestan, registras y procesas la información. Google no te la procesa completa, ¿no? La procesas. El otro ejemplo, que aquí hay un tipo, digamos, de investigación secundaria sería específicamente en Facebook. Tú tienes tu fanpage, tu página de tu empresa, y si entras a estadísticas en la página de la empresa y te vas al final, te va a decir comparativa con otras páginas. En este caso es una página que bueno, vigilamos, y en Arequipa, ¿no? Dice, bueno, páginas relevantes en Arequipa, y te da el top 3, ¿no? Te da HBA Noticias, una página de noticias muy conocida acá, El Pueblo, otro diario, Cerveza Arequipeña, ¿no? Y acá puedes hacer una comparativa, ¿no? Cuántos me gusta tienen, cómo han crecido en la semana, cómo voy yo en función a ellas. Este es un tipo de investigación secundaria, porque estás recabando los números o los datos de un informe que ya existe, ¿no? Que es el informe que te da Google. Sin embargo, como siempre, las dos investigaciones, aunque la primaria va a necesitar aún más, porque obviamente la estás realizando tú desde cero, las dos investigaciones van a necesitar que tú trabajes la información. La información sola, estos datos solos no te dicen nada, ¿no? Tienes que entender por qué funcionan así, cuál es la diferencia, ¿no? Si yo tengo una página, no sé, de ropa, ¿no? Y me voy a comparar con una página de noticias que obviamente está todo el tiempo lanzando novedades, pues no vas a lograr tener mucho éxito, ¿no? De hecho, hasta te vas a decir, pucha, no sirve para esto, pero en verdad es de que no estás comparando bien. Tienes que hacer una analítica correcta. Y de nuevo, tiene que ser una analítica objetiva, porque de esto es lo que importa a tu negocio. Muchas veces otra parte del sesgo de confirmación de alguna forma es de que nosotros pensamos que la investigación no es necesaria. Para algunas personas no lo es cierto, porque puede ser un poco lenta, pero es la minoría de las personas. O sea, personas que son demasiado emprendedores, y digo emprendedor al nivel de, no sé, de Zuckerberg, o aquí mismo, ¿no? Al nivel de quien hizo estas galletas que combatían la anemia, ¿no? O sea, tienen un espíritu muy emprendedor y ellos sí pueden captar al toque ideas, tendencias, ¿no? De manera instintiva. La mayoría no. Por eso es tan útil poder recabar información de cómo el mercado funciona, cuál es la percepción de ellos frente a tu marca, etcétera, ¿no? Y no ir como dicen, al champazo, no ir a la suerte, ¿no? Muchas veces a mí me pasaba que había, ¿no? en un trabajo que también hacía eventos, y le dedicaban a una persona, decía, ya tú ves lo de los artistas que vamos a traer, porque era un evento bien grande, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los años hacía eso, ¿no? Esta era la persona que estaba a cargo de traer artistas, pero ni siquiera esa persona no sabía nada, ¿no? O sea, lo hacía por gustos, ¿no? Decía, no, a mí me gusta, no sé, la salsa, me gusta la cumbia, no sé, y tráigame a este, al otro, a este no lo conozco tanto, no lo traigan, ¿no? Y no seguía las tendencias, o seguía mucho modas que al final no reflejaban el interés del público del evento en sí, ¿no? Y siempre era muy empírico, bueno, falló, no falló. Sin embargo, cuando se hizo un estudio concreto y un estudio rápido, un estudio secundario, ¿no? De buscar quién mueve más los artistas, si son activos, porque habían personas que habían, en este caso, ¿no? Bandas que no son muy activos en redes, pero mueven mucho más que bandas que se matan, que se matan promocionando, ¿no? Entonces ya te daban indicaciones.
Entonces, siempre es bueno buscar el dato, ya sea por fuente secundaria, por fuente primaria, pero extraer la información útil desde ahí. Dicho esto, vamos a ver criterios generales, como qué errores uno se puede encontrar. De hecho, yo los encuentro todo el tiempo y que de alguna forma se tienen que evitar también, ¿no? El primero, es bastante claro, es el cliente sabe lo que quiere. Y esto es cierto en algunos países, en realidad en Perú en particular no. Normalmente si tú haces un cuestionario tienes que asumir que la persona no va a saber en realidad lo que quiere, no va a saber si en verdad querría lo que te está diciendo que quiere, ¿no? Eso también se va a enlazar con la segunda línea en realidad. Es decir, tienes que asumir que, bueno, en verdad la gente de repente no sabe exactamente sus gustos, sus preferencias, o no visualiza lo que le estás preguntando directamente, ¿no? Entonces, probablemente si tú manejas tu cuestionario de forma de saber, bueno, como vamos a en el siguiente, los gustarías y todo ello, pues probablemente no te va a dar una respuesta real. Tienes que saber extraer información y dar preguntas que obliguen al que conteste a responder de una forma que te dé información valiosa, ¿no? Y esto lleva a la segunda pregunta, de hecho, que es el le gustaría versus cuán probable es que. Siempre encuentro este error, siempre, la verdad, bueno, sí, hay alguna que otra encuesta que no los hace, pero por lo general uno cae en el error de preguntar el le gustaría. ¿Le gustaría? ¿El le compraría? ¿O usaría? ¿No? O sea, todos estos días que se utilizan, la verdad, no te dan información útil, porque se basan en supuestos. Y si es como decir, de repente yo no usaría, de repente yo no compraría el producto, pero me gustaría que esté la opción, ¿no? Y ese es el riesgo al que tú te expones si pones el me gustaría, el compraría, porque es una respuesta de sí o no, y ante esa duda, pues yo digo, sí, pues me gustaría, no sé, tener un queso azul, un queso azul verde, un queso de arcoíris, ya por último, ¿no? Sí, me gustaría, ¿no? La verdad no sé si lo consumiría, pero ya pues me gustaría que esté la opción. No te da información valiosa. Tienes que eliminar estas preguntas. Si tú haces un cuestionario, no utilices el me gustaría. O bueno, intenta reducirlo. ¿Qué es más útil que el me gustaría? Justamente el cuán probable es que ayuda, ¿no? ¿Por qué? Porque ya es una escala, ¿no? No te está diciendo sí, no ciertamente, ¿no? Te dice, bueno, ya es diferente decir, ¿no? ¿Cuán probable es que consuma un queso con colores de arcoíris? ¿No? Y te va a decir, bueno, la probabilidad del 1 al 10, mi probabilidad es 6. O sea, no es tan probable. Probablemente se animaría de repente a consumirlo alguna vez, pero no es de que se muera por la idea, ¿no? Y probablemente esa persona ya te está diciendo, no me tienta tanto, con la otra pregunta te hubiera dicho sí, ¿no? Y hubiera sido un sesgo bien grande, ¿no? De decir, bueno, alguna vez la puedo probar, a decir sí, es algo muy diferente. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Cuando estas preguntas de sí, no, de me gustaría, de compraría, pasarlas a escala, son mucho más útiles, ¿no? Te van a dar un mejor entendimiento de lo que le interesa al que está respondiendo a la pregunta. Como siguiente punto está las escalas. Las escalas impares versus las escalas pares. Hay circunstancias, sí, en las que vas a necesitar escalas impares. Por lo general, es un buen consejo, por decirlo así, utilizar escalas pares. Por ejemplo, el 1 al 4 en vez del 1 al 5. ¿Por qué? Porque si es algo que son gustos, o sea, cosas del producto en sí mismo, te conviene que la gente no vaya al centro, porque una persona indecisa, por lo general, o que no sepa, o que no visualice muy bien, o no tenga mucha imaginación, porque muchas personas no tienen mucha imaginación, van a tender a irse al medio, ¿no? Te van a dar la respuesta neutra. Del 1 al 5 te van a dar el 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, ¿no? Haciendo escalas pares, un poco que ya los fuerzas a que escojan al menos un lado, ¿no? Aunque sea por un poquito, que se escoja el sí o que se vaya al positivo o se vaya al negativo. Entonces, las escalas pares son muy efectivas.
¿Cuándo es recomendable usar escalas impares? Normalmente cuando es algo ya muy del comportamiento, muy psicológico, ¿no? Si tú quisieras saber de por sí de, no sé, un rasgo de la personalidad en particular, ¿no? O sea, no sé, de repente el gusto por el arte, por la música, de repente ahí sí aplicaría un poco el neutro, ¿no? Porque de repente sí, en esos casos puede haber personas que ni le interese ni le desinterese, ¿no? El tema. Entonces ahí el neutro puede servir. Pero por lo general, cuando es que tienen que tomar una decisión, que quieres que sepas, quieres saber en verdad la decisión de esa persona, pues la escala par ayuda mejor, porque va a tender a, la persona va a estar forzada a ir a un lado o al otro. Ahora, algo que me estaba olvidando y que es importante, de los gustaría, justamente retomando, ¿no? ¿Por qué otra razón no funciona el me gustaría? En realidad es porque tú antes de llegar a las preguntas de este tipo, has tenido que ya pasar preguntas filtro. ¿Qué son las preguntas filtro? ¿No? La que te dicen si la persona que estás encuestando es el perfil que buscas, ¿no? ¿Qué tal si tú buscas, no sé, personas que que tengan un ingreso o que tengan un gusto particular, ¿no? Un gusto por el queso, en este caso que estamos hablando del queso con colores de arcoíris, ¿no? Ya has tenido que pasar antes un filtro, que era, bueno, tú comes queso, o tú consumes queso, o te gusta el queso, o, bueno, el te gusta no, estamos cayendo en lo mismo, ¿no? Pero consumes queso, ¿no? Ya son preguntas filtro. Entonces obviamente, cuando tú ya llegas a las preguntas de me gustaría, una vez pasado el filtro, ya están contestando las personas que obviamente ya van a tener una tendencia a favor. Por eso, de nuevo, los me gustaría no sirven. Después sí ya tienes unas preguntas filtro antes que te ayudan a no llegar a este punto, ¿no? Porque si no lo vas a sesgar todavía más. Si ya pasó tu filtro de consumo de queso y llegas a esta pregunta de me gustaría queso, pues estás cometiendo un error muy grande en este caso, ¿no? Entonces, evitar esas preguntas, por eso más. Lo siguiente es dejar muchas preguntas abiertas, ¿no? Y es algo que pasa bastante, y de hecho también lo pasé de alguna forma, que es, a veces necesitas que la gente te dé una respuesta libre, ¿no? La pregunta abierta es la respuesta que no tiene, es la pregunta que no tiene opciones, ¿no? Es la pregunta que tú escribes lo que quieres, ¿no? O contestas lo que quieres. Son útiles, sí, porque el usuario se va a explayar, te va a decir más cosas que de repente no has considerado, pero te toman más tiempo tabular, más tiempo registrarlas. Entonces, lo más recomendable siempre es, si vas a hacer un cuestionario, es cerrar todo lo posible, cerrarlo lo más que puedas para que no caigas en estos errores. De hecho, pasa, ¿no? Yo a veces ponía, si ha contestado esto, sáltese la siguiente pregunta, que era una pregunta abierta, ¿no? Y pase a la siguiente. Y la gente no hacía caso, y literal, contestaban y al ladito decía gigante, no pase a la siguiente pregunta. Igual contestaban la abierta. Y hacía perder tiempo, hacía que no funcionara, ¿no? O repetían algo que habían dicho más arriba, o hablaban de tantas formas que al final que te generabas como 50 categorías solo para la pregunta abierta. En lo posible hay que cerrarla, y si no, pues igual tener grandes ejes, o sea, ya previamente decir, bueno, yo voy a evaluar en cuatro opciones internamente, ¿no? Entonces, independientemente de lo que me diga la pregunta abierta, yo lo pongo en 4 opciones y ya tabulo más rápido, ¿no es cierto? Pero por lo general hay que cerrarlas, no hacer preguntas muy abiertas. No es que sea muy necesario, pero por lo general uno puede transformar estas preguntas en preguntas cerradas. Solo hay que darle un poco a la vuelta, un poco pensar, ¿no? Cómo funciona. Estos son los otros errores que también conozco. Y acá voy a poner que he encontrado, y acá voy a poner unos ejemplos de cuestionario que, de hecho, lo respondí hace poco, ¿no? A mí siempre me gusta responder los cuestionarios porque me gusta ver, ¿no? ¿Qué es lo que dicen? El otro error es el de la selección de alternativas, o sea, el tipo de pregunta que deberías tener, qué opciones debería tener. Y acá vemos el primero, ¿no? ¿Tiene usted conocimiento de cuáles son los síntomas del COVID? Y te da fiebre, tos, malestar, todas las anteriores, ¿no? Y decía, bueno, acá hay un problema, porque obviamente de estas solo puedes marcar una, porque es un tipo select, marca solo una opción. Si sabes que hay fiebre, o sea, que sepas que hay dos, ya sabes que son todas las anteriores, ¿no? No te está dando mayor opción. Este tipo de preguntas debería ser de check, de múltiple respuesta, ¿no es cierto? Entonces, acá está mal escogida
el tipo de pregunta. No, no sirve esta pregunta en este sentido. O sea, todo va a tender a ir a todas las anteriores, ¿no? De ahí la otra es la utilidad de la pregunta. Y eso sí es algo que siempre se tiene que ver. Y es, uno siempre, en toda la pregunta se tiene que responder lo siguiente. ¿Para qué me sirve? Y si cumple mi objetivo. ¿Cumple mi objetivo y para qué me sirve? ¿Tiene utilidad? Y veamos estas dos, ¿no? El conocimiento del COVID y si uno utiliza medidas de prevención para combatir el COVID. En este caso, no dirá, bueno, son preguntas buenas, es cierto, pueden ser preguntas buenas, pero no, de repente no son útiles. Es algo diferente. En este caso, ¿qué pasaba? Esta era una encuesta para hablar de la posibilidad de hacer un emprendimiento en el que iba a haber drones que pudieran medir la temperatura, ¿no? La temperatura de las personas, ¿no? En el aire. Ahora sí te preguntas, si ese es mi emprendimiento, si eso es lo que yo quiero saber, ¿me sirven estas preguntas? Y la respuesta es no. ¿Son buenas? Sí, pueden ser buenas preguntas, pero no son útiles para tu investigación. Que una persona utilice o no medidas contra el COVID no te va a ayudar a decir, pues, no te va a ayudar a definir algo sobre los drones que vuelan. Por más que sea una buena pregunta, no te sirve. Entonces, no responde a la utilidad del cuestionario. Podía sacarla y no alteraba nada, ¿no? Siempre, si haces una pregunta, tiene que tener utilidad, ¿no? La siguiente ¿es un cuestionario lo que necesitas? Es la siguiente pregunta, ¿no? ¿Es una encuesta lo que necesitas? Y en este caso es el mismo ejemplo. La verdad es que no, porque para el emprendimiento que estaban preguntando, tú necesitabas, ¿qué? Necesitabas expertos, necesitabas personas que te dijeran si hay errores en la medición, si no sirve, desde qué altura es, o sea, ahí sí necesitabas expertos que te guiaran. Y en este caso no persona, porque una persona cualquiera que no tenga conocimiento de electrónica, de ingeniería, no te va a dar mejor información. De repente solo te va a decir, sí, pues me parece buena idea, pero de nuevo, es como el caso del ejemplo, ¿no? No te sirve, no es la persona adecuada. ¿Qué hubiera sido una herramienta más útil en este caso? Era el focus group. Traías una persona natural que te diera sus preocupaciones, traías un electrónico, un ingeniero, o sea, traías un grupo especializado y a ellos les hacías las preguntas y que se explayen. En este caso, la encuesta no te da resultados útiles, ¿no? Necesitabas otro tipo de herramienta, ¿no? Pero bueno, es otro error. Ponerle sesgo a lo que uno quiere que salga es lo que ya hemos hablado, ¿no? Me gustaría, o preguntas que guíen a la persona a que responda sí o no, ¿no? De nuevo, en este caso las preguntas, bueno, en este caso las preguntas eran muy de la conciencia frente al COVID, ¿no? De nuevo, no responde nada a lo de los drones, pero si hubiera un me gustaría, normalmente lo que genera es el sesgo, ¿no? Sesgas hacia un lado y la respuesta va a ser, obviamente, tú estás forzando a que la persona te diga que sí quisiera lo que quiere. Y vas a decir, ¿no? Vas a presentar tu informe de repente a tu jefe, a tu gerente, y dices, sí, todos quieren, ¿no? Y a la hora de la hora, nada. Y va a decir, bueno, pues caballeros, no se sabe, ¿no? Pero en verdad se pudo evitar esas cosas. Y el último error es no cruzar variables. O solo usar el Google Docs, aquí pues, bueno, Google Forms, ¿no? Google Form te cuenta las respuestas de las personas que van respondiendo, pero te las cuenta directamente, ¿no? Este es el porcentaje según de personas en la pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3, la pregunta 4. Tú siempre, incluso si la herramienta ya te está procesando información, siempre debes cruzar tu información propia. Porque de nuevo, Google no te va a decir de la pregunta 1, la mayoría de personas, no sé, la mayoría de personas de las personas que te han respondido que tienen negocio, pues están de acuerdo contigo. Y las que han respondido que no tienen negocio, pues están en desacuerdo. Eso lo vas a tener que sacar tú. Entonces, siempre, cruza variables. Una forma de cruzar variables, bueno, estadística es la covarianza. De hecho, en Excel existe la fórmula de la covarianza. Pero en caso, bueno, no se quieran complicar la vida, pues es más preferible que ustedes, bueno, busquen ustedes mismos, ¿no? Por su interés. Busquen cuáles son las relaciones que están viendo, qué es lo que les interesaría saber,
¿no? De repente, entonces, sus preguntas filtros han sacado que hay una edad en particular que les interesaría, ¿no? Los de 25 a 30 años, de repente son los que más les importa. Y de ellos es donde tienes que filtrar la información más importante, por más que hayan contestado de otras edades, ¿no? Entonces, siempre hay que darse el trabajo de procesar más la información, no solo quedarse con lo que la herramienta te bota, ¿no? Ya, estos son los errores más comunes que encuentro. Por favor, no los cometan. Pasa muy fácil. Por favor, eviten estos errores. Si no, no les va a salir bien, ¿no? Y es más, genera la idea de que este tipo de prácticas no son muy útiles, ¿no? Y la verdad que sí lo son. Por otro lado, esta es ya la forma en la que uno debería armar un cuestionario, qué es lo que debería hacer en todo caso en esos previos, ¿no? Recordemos, esto es para que ustedes sepan cómo preguntar a su público, a la persona que le interesa, qué es lo que es bueno qué es lo que ellos buscan, ¿no? Entonces, acá voy a poner unos tips, una forma de armar, que es bastante útil, hemos utilizado bastante y de hecho ha sido muy utilizada, incluso sin necesidad de llegar a toda la extensión del documento de investigación, ¿no? En el que ya muestras y todo lo demás. Entonces, la estructura básicamente tiene que empezar con algo. De hecho, la investigación empieza con algo y es el objetivo. Y el objetivo es, ¿qué quiero probar o saber realmente? En el caso del queso arcoíris, ¿qué quisiera probar? ¿Qué quiero saber? Pues si la gente consumiría mi queso arcoíris, ¿no? O si el queso arcoíris es algo que la gente esté abierta a probar, ¿no? Entonces, si bien va a ser muchos objetivos, puede ser más de un objetivo, puede ser objetivos específicos, tiene que tener un objetivo base, que es, si yo no respondo esta pregunta con todo lo que voy a hacer, pues no me sirve para nada lo que estoy haciendo. Tengo que responder mi objetivo. En este caso, digamos lo del queso. O mejor ya pasemos al ejemplo que vamos a mostrar más adelante, ¿no? Que era, el ejemplo que les voy a mostrar era de cuán interesada está la gente en tener una plataforma digital donde exhibir sus productos, ¿no? Esto lo hicimos para una empresa que ya tenía su base de datos y obviamente la investigación fue sobre su base de datos de clientes, su cartera de clientes. Queríamos saber si ahora por el COVID, porque la empresa quería hacer algo, podía servir tener una plataforma digital para todos sus clientes, que eran otras empresas. Ese va a ser el tema. Pero bueno, antes de llegar a él, terminemos esto, ¿no? Entonces, ¿qué quiero probar? En nuestro caso era, bueno, probar si había interés en verdad de una plataforma de este tipo. Iba a ser algo así similar a una feria, ahora que hay ferias virtuales, ¿no? De hecho. Y en todas las preguntas que uno formule, hay que repreguntar lo siguiente, ¿no? ¿Para qué me sirve? Como hemos dicho más arriba, ¿no? ¿Cuál es la utilidad? ¿Para qué me sirve esta pregunta? Si no me sirve para responder mi objetivo, la saco. Por más que suene bonita, por más que me haya inspirado, por más que sea lo máximo, la saco. Y lo siguiente sí se entiende, ¿no? Puedo poner una pregunta demasiado glamorosa, utilizando todos los conocimientos y pongo, bueno, respóndame como empresa B2B, de B2B con marketing inbound y todo ello, ¿qué opina de esto? Y de repente la empresa ni siquiera va a entender lo que estás diciendo. Tiene que ser entendible, tienes que leer y decir, bueno, sé a lo que me refiero. Cualquier persona que lo lea tiene que saber a qué se refiere la pregunta. Si la mayoría te dice, la verdad no entiendo, explícame, si lo dejas así, vas a tener que explicarle a todos, porque la pregunta está mal redactada. Entonces vas a tener que explicar, no, si a esto me refiero con esto, a esto me refiero con esto. Entonces, se tiene que entender para cualquier persona, lo tiene que leer, lo tiene que entender, y tiene que tener utilidad, ¿no? Esos son los puntos importantes al hacer una pregunta. Y esta es la estructura que se arma, ¿no? Es una estructura muy útil. ¿En qué ponemos? Ponemos las variables. ¿Qué es la variable? Es lo que yo estoy midiendo en el momento. O sea, ¿qué es lo que va a responder esta pregunta? ¿No? La pregunta en sí misma, acá pusimos claramente, porque esto lo armamos y se lo pasamos a una persona para que arme el cuestionario. Esto es como su mapa, sus indicaciones. Entonces tenías que ponerle tal cual, ¿no? ¿Qué opciones iba a haber? Forma de marcar, o sea, qué tipo de pregunta es, si es de una opción, si es de dos opciones, si es abierta, si no es abierta. E incógnitas del estudio, en otras palabras, ¿qué responde?
si mi pregunta X no tiene una incógnita que esté respondiendo sobre el estudio, pues es de nuevo, estamos creyendo, no es útil, no sirve, la sacas, ¿no? O si yo pongo que esta es una incógnita que tengo y hay una pregunta que no está de acuerdo con esta incógnita, la saco. La pongo en otro lugar de repente, pero la saco, ¿no? Entonces aquí ya hemos visto, ¿no? Esto es para ver la aceptación de una plataforma digital. Y vamos a verlo, no está obviamente toda la encuesta, porque es un trabajo que se hizo para la empresa, pero acá vemos opciones, vamos a analizarlas una a una. Perfil del encuestado. O sea, la variable era el perfil del encuestado. Quiero saber cuál es el perfil del encuestado. Mi incógnita es cuál es el perfil del encuestado. Y tenemos variables como la edad, el sexo, el celular. ¿Cuáles son las opciones? Si es edad, lo ponemos en escala, porque la gente a veces no quiere poner su edad directa, ¿no? Pero ya en escala dijo, ya, yo me encuentro entre 26 y 30, o entre 31 y 35, o 50 más, o sea, ya no se siente tan mal, ¿no? Entonces, en escala. La edad normalmente se pone en escala. Sexo, bueno, femenino, masculino, el celular, y decíamos, ¿no? Es solo una opción, solo puedes marcar una opción, solo puedes marcar una opción, y el celular lo tipeas. Claro, ¿no? Uno lo lee, construye la encuesta en función a esto, y la resuelve. Datos generales, porque eran personas de una empresa, ¿no? Nos importaba el RUC. ¿Por qué? Porque nos importaba que fueran formales. Listo. Tienes RUC, si sabes que hay una RUC, sabes que es formal y punto. Es lo que te importaba. ¿Qué responden estas preguntas? Las características de la empresa de tu cartera, de la cartera de la empresa que nos contrató, ¿no? La antigüedad de la empresa, 0 a 1 año, probablemente es emprendedor, probablemente recién está saliendo. Si la mayoría era así, pues ya tienes que orientar a un producto en función a ellos, ¿no? 3 a 5, de nuevo, escala, ¿no? No estás diciéndole, dime cuánto tiempo tienes, sino que le estás poniendo en escala de tiempo. Y lo marcan, ¿no? De nuevo, es solo una opción. La forma de negocio, si eres productor, si eres mayorista, si eres minorista, porque eso te va a decir cuáles son las necesidades, ¿no? En función a esa estratificación, a esos sectores. De nuevo, una opción. Puede ser varias, sí, pero ¿cuál es tu principal? Por eso solo se optó por una opción. Aquí vemos ya lo del marketing digital, y acá he marcado uno en particular porque es justo lo que les dije, hay que evitarlo, ¿no? Porque esta es otra forma de preguntarlo, ¿no? ¿Ha visto la necesidad de incrementar su presencia en Internet? Sí, no. Y esta es una pregunta que la misma empresa, o sea, un poco forzó a ponerla, ¿no? Que yo en particular dije, no, o sea, no pongas esta, pero bueno, la empresa lo quiso. Pero este es tipo de pregunta que no dice gustaría, ¿no? Dice, ¿ha visto la necesidad de incrementar? Y si te pones a pensar, si tú tienes un negocio, de por sí no crees que es obvio que vas a decir que sí. Es de nuevo, es como decir, ¿te gustaría tener más presencia en Internet? Obvio que sí, ¿no? Independientemente si tienes mucha, independientemente si tienes poca, siempre vas a querer más presencia, ¿no? Porque significa que estás posicionado mejor, si el Internet lo usan todos. Esta era una pregunta de ese tipo, de la pregunta del me gustaría, ¿no? Al final, bueno, la tuvimos que poner, pero ya estaba acá ya mostraba un poco el sesgo. O sea, la mayoría iba a preguntar que sí. Y dicho y hecho, nadie dijo que no. ¿No? Cuando hicimos la tabulación. Por eso, estas las evitas, ¿no? Era más útil decir cuanto más necesita incrementarlo, ponerlo en escala. De repente era muy poco, de repente era harto, de repente no lo sé, ¿no? Eso lo hubiera aliviado, pero acá se puso el signo, ¿no? Ahí está uno de los errores. Miren en esta misma encuesta, ¿no? De nuevo, esto responde a si existe un interés, ¿no? ¿Mediante qué soportes quiere incrementar su presencia? ¿No? Y aquí era, bueno, esta ya era útil, ¿no? ¿Qué soportes? Página web, tienda virtual, espacios, etcétera, ¿no? Acá pusimos opción múltiple y es bueno, pero acá también se puede caer en el otro problema, ¿no? Que es que te marquen todo, ¿no? Al final no te dicen nada. Si marcan todo, igual no te dicen nada. Cuando tú tienes opción múltiple y tienes muchas opciones que la gente puede marcar por preferencia, es bueno priorizar, es decir, marque las 3 importantes y ponerles un límite, ¿no? Porque si no te van a marcar todo porque es bueno tener opciones. O sea, de repente ni siquiera quieren esas opciones, de repente ni siquiera tienen un catálogo para poder hacer catálogos virtuales, pero igual te la ponen. Entonces, hacer esa distinción, ¿no? Es muy útil, no sé, es ponerle una barrera, ¿no? Escoge las 3 mejores y se van a centrar en las 3 que más les importen.
¿Alguna vez has participado en alguno de estos eventos? De nuevo, este sí era libre total para saber cuán familiarizado estaba la cartera con el mundo online. Pero así podían marcar lo que quieran, ¿no? Webinar, feria virtual, todo. Precio. El precio es igual que cuando preguntamos cosas de tiempo, ¿no? Por escalas. Es mucho mejor por escalas. La gente no te va a decir, yo invierto 350 soles en redes sociales. No te van a dar ese dato. Pues si lo ven en escala, es más probable que te respondan, ¿no? Del 0 a 500 sería igual a 350, ¿no? Entonces ahí vas jalando y ya no eres tan invasivo, ¿no? De nuevo, una opción. Acá preguntamos cuánto gasta y cuánto estaría dispuesto a gastar, ¿no? Era algo diferente, ¿no? De repente alguien decía, bueno, yo gasto 0, pues estaría dispuesto a gastar hasta 300, ¿no? Cosas así. Entonces era una forma de saber cuál era la sensibilidad al precio de la cartera de este cliente. Y si vemos, todas estas preguntas responden a algo, ¿no? Responden a una pregunta útil sobre lo que era la plataforma digital. Les dije también de que pueden haber preguntas muy pomposas, muy raras, que no necesariamente respondan, como hemos visto en el ejemplo anterior también de los errores. Pero acá, justamente esto fue algo que nosotros tomamos, ¿no? Y lo modificamos, porque hubo de hecho una propuesta anterior de encuesta, y era curioso, ¿no? Porque era una empresa, bueno, en realidad era una persona, pero que tenía un máster, tenía toda la capacidad, pero nos sacó una encuesta que era media descabellada, ¿no? Y estos son unos ejemplos de lo que se vio, que me pareció muy interesante, porque digo, no caigan en esto, porque por más de que podía ser una persona con una referencia de alguna forma, cometió estos errores. Esta era una pregunta que nos puso. ¿Tiene identidad? O sea, si tú como empresa, si tú tienes un negocio y alguien viene y te pregunta, ¿tienes identidad? ¿Qué responderías? ¿No? O sea, yo mismo me quedo pensando y digo, bueno, yo podría responder de repente el RUC, porque el RUC es como mi DNI, ¿no? Es mi documento de identidad. ¿Se refieres a eso? Sí tengo RUC, por si acaso. ¿No? O sea, no lo entiendes. O de repente es, bueno, tengo mi logo, también es mi identidad. O tengo material gráfico, mira, tengo una tarjeta, es mi identidad. ¿No? O sea, no se entiende la pregunta. Era demasiado vaga, no sabías a qué iba a llegar y no respondía a la encuesta, ¿no? Que era, ¿le interesa o no la plataforma digital? ¿Qué importa si tiene a lo que se refería? En realidad se refería a identidad de marca, identidad como empresa, ¿no? A tener misión, visión, pero igual no se entendía. Por más de que sonara muy pomposa la idea o muy profunda, ¿no? Era casi hasta vanagloriarse de alguna forma, no me sabe responder, pero no era por el sentido, ¿no? No se entiende esta pregunta fácilmente. Y la siguiente, ¿no? De tener identidad con qué empresa o con quién la ha desarrollado. De nuevo, ¿no? O sea, yo he ido a registros públicos pues, para hacer para hacer mi empresa, yo la he hecho. ¿No? No sé, es diferente, ¿no? Era decir, bueno, has contratado una empresa de marketing, a eso iba la pregunta, y aún así no era útil, ¿no? Aquí vemos esos errores tan fuertes. Estos sí son errores totales, porque no se entiende y no tiene utilidad. Pero pasa. Y aquí había otro, ¿no? ¿Le gustaría un servicio así? De nuevo, le gustaría que hemos hablado tanto, ¿no? Páginas de aterrizaje, o sea, las landing pages, es decir, tener tu página, ¿no? De las empresas. Ese estaba bien. O sea, ¿te gustaría tener un landing page? ¿Te gustaría tener de repente solo un espacio chiquitito, no? Pero ¿cuál es el siguiente? ¿No? Cabinas para que los clientes de las empresas participen. Entonces, si hasta este nivel en que tú estás validando la idea de plataforma digital, estás poniendo cabinas, vas a hacer cabinas, o sea, vas a ir a las cabinas y preguntar, ¿a qué cabinas? ¿No? De tantas que puede haber, y más que ahora está todo cerrado, ¿no? Entonces, esta opción ya estaba pues ya descabellada. Y de nuevo, ¿no? Estas son errores que pasan, ¿no? Y no caigan en esto, porque son cosas que pueden perjudicar bastante o tender, bueno, en este caso ni siquiera podría decir de que te da un sesgo, porque o era demasiado desubicado o era que en verdad no se entendía, ¿no? Pero bueno, hemos visto acá algunas ideas de cómo generar respuestas correctas, de cuál es la estructura en la que pueden utilizar, y ese es el centro en sí de este tema, ¿no? El día de hoy. Entonces, volvamos, como siempre, resumen de las ideas clave, las ideas que quiero que se mantengan, con las que se lleven. Y la primera es, bueno,
como hemos dicho, hacer investigaciones es complejo porque no es natural para el ser humano. Al ser humano le gusta decir, tengo una idea y voy a buscar todas las formas de que esta idea, de que se confirme mi idea. Pero una investigación es, tengo que estar preparado para que me digan que no. Preparado para que me digan algo que no me guste. Y si estás con esa mentalidad sin necesidad de ofender, de sentirte mal y todo ello, pues vas a sacar una investigación muy buena, ¿no? De ahí pregunta a tu público, ¿no? Como en los casos que hemos visto, ¿no? El de los drones no preguntaba a la gente que en verdad le podía dar información útil sobre, incluso hasta a nivel legal, ¿no? De los drones. En el caso de la serie, pues no preguntó a los que iban a usar su dispositivo, sino a los gurús que entendían mucho más que la gente promedio, ¿no? Evita los gustaría, como hemos visto también en la encuesta que les he mostrado, ¿no? Había un gustaría bien oculto ahí, pero existía, ¿no? El gustaría. ¿Por qué? Porque al mundo le gusta tener opciones, ¿no? No es, obviamente, una vez tiene la opción, hasta a veces hasta las abruma, pero les gusta saber que existía la opción. Por eso evita los gustaría, ¿no? Gustaría, compraría, eso sería, ¿no? Es mejor manejarlo a escala y que te digan objetivamente, sí, a qué nivel, ¿no? Es mucho mejor. Define un objetivo claro y pregúntate en cada pregunta si sirve y si se entiende. Ya hemos visto, cuando no se entiende, no se entiende, ¿no? Entonces, utiliza eso. Y hemos hablado del Google Forms, que es una herramienta, ¿no? Sintetiza bastante la información, pero no la cruza, y es la lección de la investigación, ya sea primaria o secundaria. Tú siempre vas a tener que meter la mano y siempre vas a tener que extraer la información de ahí. Por lo que se hace de esa forma. Y te va a dar muchos mejores resultados, va a sacar información que de repente no está a simple vista y vas a tener una prestación bastante buena, ¿no? de tu investigación, y vas a ayudar a tu negocio, por último, ¿no? Que es al final la idea de todos estos criterios que estamos viendo. Y bueno, esa sería toda la clase por hoy. Ya una vez visto esto, la siguiente clase ya vamos a hablar lo que es ya definir el público. Vamos a hablar un poco de la teoría en lo que es segmentación y todo ello, pero vamos a hablar también ya de herramientas interesantes, ¿no? Cómo generar arquetipos, personas, que es un poco más útil al nivel de venta y de comunicación. Así que si ustedes tienen alguna duda, pregunta, comentario, con mucho gusto se los podemos ver en estos minutos también. ¿Ya? Bueno, les dejo también mi información en caso se quieran comunicar, me quieran contar algo. También, a ver, vamos a ver también por acá, por Facebook, si hay alguna novedad. Y bueno, bueno, como decía, esa sería la clase de hoy. La hayan disfrutado, la hayan pasado bastante bien. Ya nos estaremos también encontrando el próximo lunes, igual a la misma hora. Gracias a ver quién está acá. Ariadna, Lenin, Felipe, Elmer, por estar acá presentes también de acá directamente. Y eso sería todo por ahora. Tienen mis contactos en caso me quieran contactar, y muchas gracias por su atención. Nos vemos. Buenas noches. Bueno, veo que hay muchos más también acá, ¿no? Ya, bueno, Fabio, ya más, ¿no? También, gracias por atender la clase. Y acá hay un mensajito antes que nada. Muchas gracias. Bueno, igualmente. Bueno, ya nos vemos entonces a la siguiente. Gracias, buenas noches. Chao, chao. Aldina.